buenas tardes, colegas que nos acompañan vía presencial, vía virtual. Estamos aquí del auditorio del Hospital Vivian Pelas. Para mí, pues, un gusto estar siempre en nuestras actividades de educación médica continua. Y el día de hoy, en esta tarde, queremos abordar un tópico que es de suma importancia, como es el abordaje de la toma de una biopsia guiada por imágenes. Haremos hincapié en las diferentes técnicas, por supuesto la tomografía. Sabemos que esta es una situación, un contexto de mucha relevancia, porque cuando sospechamos, ya sea una infección, una neoplasia, algún trastorno inflamatorio granulomatoso que requiera la toma de la biopsia, probablemente no siempre la intervención quirúrgica sea la opción más viable. Y dentro de las opciones no quirúrgicas, las biopsias guiadas por imagen cada vez más tienen un rol tanto diagnóstico como terapéutico. Es por eso que la tarde de hoy hemos invitado al doctor Julio Ramón Castillo, conocido por todos nosotros. El doctor es médico y cirujano, es médico especialista en radiología, con una alta especialidad en grado en neuroradiología e intervencionismo. Actualmente es el presidente de la Asociación Nicaragüense de Radiología. Forma parte del equipo de radiología del Hospital Vivian Pelas y del staff del Centro de Hígado, Páncreas y Vías Biliares. Sin mayor preámbulo, doctor Ramón Castillo, te agradezco que hayas aceptado la invitación y te cedo la palabra. Si tienen alguna pregunta, utilicen el icono del chat o pueden levantar la mano para cederles la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Hospital Vivian Pelas por la invitación. Suponemos que se escucha bien el audio, ¿verdad? El día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es la toma de biopsia guiada por imagen. No solo vamos a hablar de tomografía, sino también de las otras modalidades diagnósticas. Vamos a darle una visión general de todo lo que es este tipo de procedimiento para que ustedes tengan un conocimiento general del mismo, ¿verdad? Y pueda servir como un método, ¿verdad? En el cual puedan auxiliarse para el manejo del diagnóstico de sus pacientes. Bueno, a manera de preámbulo, es solo recordarles que tenemos en el hospital en este año inauguramos lo que es la clínica de tumores de hígado y páncreas. Ahí estamos ubicados nosotros en el área del centro oncológico, en la Torre 2, primer piso, en lo que estamos dando las consultas de radiología intervencionista por las tardes. Ok, tenemos que saber que la radiología intervencionista es una rama de la radiología que se desempeña no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento a través de procedimientos mínimamente invasivos que se realizan por vía percutánea y que son guiados por imagen, ya sea por métodos de rayos X, tomografía, ultrasonido o incluso resonancia magnética. Los procedimientos intervencionistas, de manera general, nosotros los clasificamos en tres tipos. Los que son las biopsias guiadas por imagen, los procedimientos no vasculares y los procedimientos vasculares. Pues, toda esa es la gama de tratamientos que puede hacer el radiólogo intervencionista. Las ventajas de la radiología intervencionista de manera general, tenemos que son procedimientos de mínima invasión que se pueden realizar en pacientes gravemente enfermos, tienen menor tiempo de recuperación para el paciente, los resultados clínicos son buenos, las complicaciones son pocas, son de bajo costo y incluso tiene la posibilidad el paciente de realizar un procedimiento convencional si el procedimiento intervencionista llegara a fallar. Con lo que respecta a lo que es la toma de la biopsia, tenemos que saber que históricamente, antes, digamos, de la época de los años 80, la mayoría de las biopsias se realizaban por vía quirúrgica, ¿verdad? Operando al paciente. Pero es con el invento del doctor Junio Okuda, el cual diseñó una aguja llamada la aguja de Chiba, ¿verdad? Que se comenzaron a realizar la mayor cantidad de procedimientos por vía percutáneo y también con el desarrollo de la radiología que se vino aumentando grandemente el inicio de los años 80, ¿verdad?
este invento de este tipo de aguja, que es una aguja relativamente atraumática, permitió hacer biopsias guiadas por imagen con éxito, y actualmente sabemos que el tipo de biopsia percutánea guiada por imagen prácticamente son el método de elección para tomar biopsia en una gran mayoría de diferentes tipos de procedimientos. Aquí en Nicaragua tenemos que digamos, de los primeros radiólogos que realizó biopsia guiadas por imagen fue nuestro maestro, el doctor Marvin Gutiérrez, que ya lamentablemente no está entre nosotros, pero pues que sí, siempre lo recordamos con mucho cariño. Él fue el pionero en lo que es el área de radiología intervencionista en Nicaragua, y comenzó a hacer los procedimientos, digamos, a finales de los 80 y comienzo de los 90. Lo que son las indicaciones de lo que es la toma de biopsia guiada por imágenes, principalmente es para hacer diagnóstico de procesos neoplásicos que pueden ser primarios, metastásicos, para evaluar si hay recurrencia tumoral, también para determinar si hay procesos de tipo infeccioso y la causa de los procesos infecciosos, para drenar líquido, o para tener muestra de tejidos, ¿verdad? Que no necesariamente sean de tipo tumoral, sino que pueden ser incluso enfermedades difusas de diferentes órganos, como el hígado, puede ser el pulmón, ¿verdad? Las contraindicaciones, tenemos que los trastornos de la hemostasia que no se han corregido, ¿verdad? Esto se ve poco común, ¿verdad? Porque si un paciente tiene una alteración en alguna prueba de coagulación, el paciente se corrige administrando plasma, o si tiene bajas las plaquetas, administrando plaquetas, ¿verdad? Entonces este tipo de contraindicación muchas veces se logra corregir, ¿verdad? El otro tipo de contraindicación es la ausencia de un acceso seguro, ¿verdad? Al sitio que vamos a biopsiar. En caso que la biopsia vaya a ser de pulmón, una contraindicación es la hipertensión pulmonar, o el que el paciente ya curse con una insuficiencia respiratoria. Esta otra contraindicación, lo que es el paciente no cooperador, ¿verdad? Esta es una contraindicación relativa, porque los pacientes podríamos sedarlo, ¿verdad? Y el paciente que va a ser operado independientemente del resultado de la biopsia, esto pues está contraindicado tomarle la biopsia si al final el paciente de todas formas va a ser sometido a la cirugía. Ok, ¿qué es lo que tenemos que valorar previo a lo que es la biopsia? Lo primero es ver los estudios de imágenes. El médico que va a realizar una biopsia debe de ser un experto en evaluar los métodos de imágenes, porque tiene que saber exactamente qué es lo que va a biopsiar, ¿verdad? No puede ser posible, digamos, que el médico no tenga pleno conocimiento, porque incluso podría llegar a biopsiar lesiones que no sea necesario biopsiar, y poner en riesgo al paciente, como en el caso, digamos, un paciente que tenga un hemangioma, ¿verdad? Que el diagnóstico radiológico es relativamente sencillo y relativamente y certero, ¿verdad? Entonces, el médico es importante que sepa bastante de imagen, ¿verdad? Por eso preferiblemente se prefiere que sea un radiólogo entrenado. También hay que evaluar el tipo de biopsia que vamos a tomar. Como sabemos, pueden ser biopsias de tipo citológico o biopsias de tipo histopatológica, ¿verdad? Es decir, si vamos a hacer una biopsia con aguja fina o una biopsia con aguja gruesa, ¿verdad? Eso depende del tipo de lesión que vamos a biopsiar. Actualmente, digamos, con los mayores estudios histopatológicos que se le hacen a los pacientes, o las pruebas especiales de inmunistoquímica o biología molecular, ahora la mayoría de las biopsias de los tumores ya se deberían de hacer de tipo histopatológico, ¿verdad? Y creo que esa va a ser la tendencia. Cada vez la aguja fina, me parece a mí que se va a ir haciendo menos por la cantidad de tejidos que se requiere para hacer técnicas especiales de patología. Se debe planear el acceso, por dónde se va a entrar a la lesión, determinar el método que vamos a utilizar. Los exámenes de laboratorio, los básicos, biometría, plaquetas, pruebas de coagulación, deben de estar
normales o cerca de los límites normales, y el consentimiento informado que debe de firmar el paciente, y se le debe haber explicado los riesgos y los beneficios de lo que es la toma de la biopsia. Los métodos de imagen que nosotros podemos utilizar son diversos, desde los métodos con rayos X, como angiógrafo, el brazo en C, los ultrasonidos, que es el que se hace la mayoría de las biopsias, la tomografía e incluso la resonancia magnética. ¿Qué método vamos a utilizar? Básicamente el método en el cual nosotros podamos evaluar mejor lo que son las estructuras por donde van a pasar la aguja y ver, digamos, los órganos que queremos evitar, ¿verdad? Por ejemplo, de manera general tenemos que saber si las biopsias son de tejidos superficiales, usualmente se prefiere ultrasonido, pero si son de estructuras profundas, en el cual el ultrasonido tiene poca resolución, o cuando vamos a ver pasar cerca de estructuras vasculares o vísceras huecas, es mejor hacerlo con tomografía. Los tipos de aguja para las tomas de las biopsias son diversas, ¿verdad? De manera general se clasifican en las que toman biopsia con aguja fina y las que toman biopsias de tipo histopatológica, que son las agujas de corte. El tipo de aguja para aguja fina, la más común es la aguja de chiva, y en la más común para la toma de biopsia de corte o TrueCut, ¿verdad? Es este tipo de aguja, Travenol, ¿verdad? La marca, el tipo de aguja TrueCut, en el cual vamos a tener un fragmento de tejido. Las técnicas de cómo vamos a tomar la biopsia percutánea se clasifican en 3 tipos distintos, ¿verdad? En la técnica de una sola aguja, ¿verdad? Que consiste en introducir la aguja, llegar a la lesión, sacar la muestra, y si vamos a tomar otra muestra, vamos a puncionar otra vez, ¿verdad? Esta es la técnica que se hace menos porque hay que dar más pasadas con la aguja. La otra técnica es la técnica de tándem, que colocamos una aguja fina, ¿verdad?, en la lesión, y paralelo a esto colocamos una segunda aguja, ¿verdad? Que esto nos ayuda para guiar la aguja. Y la técnica que más se utiliza es la técnica coaxial, en el cual se coloca una aguja de mayor calibre que queda cerca de la lesión, y a través de esta se introduce otra aguja que va a ser la que va a estar entrando y saliendo para tomar las muestras de la lesión. Esta es una imagen de lo que es la aguja de tipo TrueCut, ¿verdad? En la cual tiene 2 componentes, uno interno, ¿verdad?, que es el que avanza hacia el tejido, ¿verdad?, y que tiene una ranura en el cual queda el tejido, y un componente externo que a la hora del disparo va a atrapar lo que es el tejido dentro de la aguja, y con esto vamos a poder obtener la muestra. Hay otro tipo de aguja de corte que es muy buena, conocidas como ENCOT, que estas, a diferencia de la TrueCut, permite tener un cilindro completo, ¿verdad? La TrueCut, el cilindro no va a ser completo, va a ser como algo similar a este esquema. En cambio de la aguja ENCOT, estas nos permiten tener un cilindro completo, y son muchas veces preferidas por los patólogos, ¿verdad?, que tienen más muestras para analizar. Okay, ahora les voy a presentar una serie de biopsias, ¿verdad?, de diferentes casos que realizamos. De las más comunes que podemos hacer prácticamente todos los días, las biopsias con aguja fina, en este caso de la tiroides, ¿verdad? Estas las hacemos generalmente con las agujas hipodérmicas, ¿verdad?, que ocupamos regularmente. Usualmente ocupamos aguja número 23, si la lesión es muy vascularizada podemos ocupar agujas más finas de calibre 25. Y como sabemos, qué tipo de nódulos vamos a biopsiar, eso lo vamos a determinar con las diferentes clasificaciones del TRADS, que es lo que más se determina actualmente, ¿verdad? Y tenemos que saber que si son TRADS, digamos 4, para arriba, generalmente se biopsian en dependencia del tamaño, ¿verdad? Hay, aparte del TRAD del American College of Radiology, existen otros TRAD, como el TRAD europeo,
en el cual la diferencia con el norteamericano es que las biopsias de tiroides se pueden hacer en lesiones que son menores de 10 milímetros, ¿verdad? En el TRATS de Norteamérica solo se biopsian lesiones mayor de 10 milímetros, de 1 centímetro. En cambio, el europeo, si la lesión es altamente sospechosa de malignidad, se puede tomar una biopsia en lesiones menores de 10 milímetros. También, obviamente, nosotros nos auxiliamos con otros métodos de imágenes para poder caracterizar las lesiones. En este caso, es bien útil hacer elastografía de tiroides para los nódulos, porque como en este caso podemos evaluar la dureza del nódulo. Aquí esta es una imagen de elastografía, ¿verdad? Aquí vemos el nódulo en la tiroide y vemos que el nódulo con elastografía se mira más azul, que quiere decir que un nódulo más duro, es decir, y como sabemos las lesiones más duras tienden a ser más malignas, ¿verdad? En este caso el paciente lo que tenía un carcinoma papilar es de tiroides que se correspondía bien con el hallazgo de la elastografía. Otras biopsias bien comunes que realizamos son las biopsias de mama, ¿verdad? Que muchas veces hacemos el diagnóstico con mamografía, el diagnóstico inicial, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí tenemos una lesión BRAF5 especulada, ¿verdad? Con todas las características de malignidad. Y aquí vemos lo que es la toma de la biopsia de tipo Trucut. En mama también podemos biopsiar lesiones más pequeñas, como en este caso. Vemos un quiste que tiene un componente sólido interno, ¿verdad? Esta es una lesión pequeña de 8 milímetros. Y esta biopsia la tomamos con aguja fina. Y miren ustedes, pues la precisión, ¿verdad? Como cuando uno toma la biopsia con aguja fina, hay que caer en lo que es la parte sólida de la lesión, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, tener el entrenamiento, porque si no caemos exactamente en el sitio donde lo que nosotros queremos determinar si hay proceso tumoral, entonces el resultado nos podría resultar un falso negativo. Otros tipos de biopsia, ¿verdad? De los ganglios supraclaviculares o de cualquier parte del cuerpo que realicemos. Biopsias con aguja fina, digamos, de masa grande del cuello. Igual vemos las estructuras vasculares que están alrededor. En este paciente, aquí le hicimos también elastografía porque tenía varios ganglios. Entonces nosotros, la elastografía nos ayudó a determinar el que era más sólido, más duro, ¿verdad? De todas las lesiones, ¿verdad? El que se mira oscuro aquí. Y eso nos ayuda para escoger cuál de los ganglios podría ser mejor biopsiar, ¿verdad? Por eso también es importante que el que tome la biopsia sea un radiólogo que sepa de imagen, porque puede determinar cuál es la lesión que tiene más características de malignidad y buscar siempre la área sólida de las lesiones y, si es posible, las partes periféricas de las lesiones para obtener las biopsias de ahí. Las biopsias que realizamos comúnmente tenemos la biopsia de próstata por vía rectal. El paciente tiene que tener una preparación previa con antibióticos, enemas, ¿verdad? Generalmente le damos doble antibiótico, ciprofloxacina y metronidazol, es el esquema que le damos nosotros en el hospital. Y los mandamos a limpiar el colon antes de la biopsia, ¿verdad? Todo esto para tratar de disminuir la probabilidad de sepsis en estos pacientes, que es el mayor riesgo que corren a la toma de esta biopsia. Le explicamos al paciente que este tipo de complicación infecciosa se puede llegar a dar en 1 de cada 100 biopsias que realicemos. Entonces aquí tenemos un caso, si se hace el ultrasonido transrectal y uno evalúa las posibles lesiones sospechosas de cáncer y toma tanto en las lesiones como en diferentes partes de la próstata. Nosotros de manera general tomamos entre 8 y 10 muestras de la próstata, de diferentes zonas, especialmente de las zonas que consideramos sospechosas.
Inicialmente se comenzó haciendo lo que era la técnica aceptante, que tomaban solo 6 muestras, pero ya hay estudios que comparan qué tan efectivo según el número de biopsias que se realiza, y varios estudios han concluido que 8 es un buen número, ¿verdad? Que vamos a tener buenos resultados y con no tan altos, digamos, riesgos, ¿verdad? Porque obviamente mientras más muestras tomemos, más riesgo corre el paciente. Y con 8 muestras o 10 puede ser suficiente para que el diagnóstico sea adecuado, ¿verdad? Ya tomar más, ¿verdad? Hay gente que puede tomar hasta 20. Sí aumenta la cantidad de diagnósticos de cáncer que puede hacer, ¿verdad? Que se le pasan menos lesiones, pero no es muy significativo. Ok, entonces estas son las imágenes, cómo es lo que es la toma de biopsia de próstata y cómo sale el cilindro de tejido, que lo colocamos en frascos con formalina. Usualmente nosotros ocupamos 2 frascos, uno para las lesiones del lóbulo derecho y otro para las lesiones del lóbulo izquierdo. Las tomas de biopsia de hígado que realizamos también tiene una técnica particular, ¿verdad? Uno tiene que pasar la aguja por un segmento de parénquima, ¿verdad? Para que esto nos dé la seguridad que es menos probable que este paciente vaya a tener un sangrado, ¿verdad? No es conveniente hacerlo de esta manera, es decir, puncionar la lesión que esté pegado a la superficie hepática, porque un sangrado, eso va a caer directo a la cavidad peritoneal y no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Entonces uno siempre intenta pasar por parénquima sano para que en caso que se dé un sangrado, el mismo parénquima sirve como de tapón para detener el sangrado. Aquí tenemos un caso, una masa hepática gigante, que realizamos una biopsia. Cuando tenemos nosotros pacientes con masa hepática gigante, que nos mandan a tomar biopsia y que vemos que tiene cirrosis, también tomamos biopsia del parénquima, ¿verdad? Tenemos que recordar que no solo para tumores tomamos biopsia, sino también para enfermedad difusa del hígado, para determinar la presencia de fibrosis o cirrosis, ¿verdad? Confirmarla, que eso es muy importante en las clínicas de patología. En este caso, a este paciente le hicimos una elastografía de lo que era el resto del parénquima y los valores altos de elasticidad con niveles de fibrosis grado 4 que se correspondía bien con el diagnóstico del patólogo de cirrosis, y la lesión, la masa sólida, correspondía a un carcinoma hepatocelular bien diferenciado. Hay también lesiones pequeñas que uno tiene duda, ¿verdad? El tipo de diagnóstico, ¿verdad? En este caso, una paciente que de 30 años con un pequeño nódulo de 1.2 centímetros, con antecedentes de uso de anticonceptivos, en el cual se encontró el nódulo, se le hizo estudio de resonancia magnética. Esta es la secuencia T2, vemos acá, en la secuencia T1, y posterior al contraste realza de manera intensa la lesión. Entonces existía la sospecha de que se tratara de un adenoma hepatocelular, por eso se mandaron la biopsia. Aquí vemos la lesión con ultrasonido y tomamos una biopsia de tipo Trucut, ¿verdad? Ahí vemos, llevamos la aguja a la periferia de la lesión y con los movimientos respiratorios vamos sincronizando, y cuando ya tenemos que pasa el nódulo por ahí, hacemos el disparo para sacar la muestra de la lesión, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta paciente al final, en la patología, lo que resultó es que era una hiperplasia nodular y se descartó, ¿verdad? Que fuera un adenoma hepatocelular, ¿verdad? Sabemos que esto es importante porque el adenoma hepatocelular, algunos tienen potencial maligno, ¿verdad? En cambio, la hiperplasia nodular no requiere mayor seguimiento ni nada. Otras lesiones hepáticas que biopsiamos, por ejemplo, esta paciente tenía metástasis de un cáncer de páncreas. Como les expliqué, cuando tomamos la biopsia tenemos que tomar de la parte sólida de la lesión. En este caso, esta paciente tomamos tanto de las metástasis
y esta era la lesión de páncreas, ¿verdad? Esta es la cabeza del páncreas, aquí le tomamos una aguja fina, ¿verdad? De la lesión de páncreas. Este era otro paciente con una masa de la cabeza del páncreas. Para biopsiar el páncreas existen múltiples abordajes, ¿verdad? Por eso siempre nosotros tenemos que evaluar bien la tomografía para ver el abordaje que sea más adecuado para el paciente, pero uno puede incluso pasar a través del estómago, a veces puede pasar a través del hígado para acceder al páncreas o puede pasar posterior vía retroperitoneal, ¿verdad? Lo ideal es evitar tocar estructuras de tubo digestivo, evitar tocar estructuras vasculares, pero a veces se puede realizar de esa forma, ¿verdad? No quiere decir que sea una contraindicación, digamos, pasar un estómago o incluso pasar un hígado para acceder a la lesión, pero obviamente uno corre un riesgo mayor. En este caso, digamos, un paciente que habían colocado un stent, le habían realizado biopsia con ultrasonido endoscópico, pero resultaron negativas y nos solicitaron tomar biopsia TrueCut por vía percutánea, ¿verdad? Cuando son lesiones profundas de cabeza de páncreas, por ejemplo, muchas veces es más fácil tomarlas por vía de ultrasonido endoscópico, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no se logra y nos la refieren para tomarla por vía percutánea o sabemos que el costo, ¿verdad?, de hacer una biopsia con ultrasonido endoscópico es bastante alto. En lesiones de páncreas de otros tipos, por ejemplo, este es un paciente que tenía un absceso peripancreático, uno puede funcionar para obtener líquido para mandar al cultivo y de paso colocar un drenaje percutáneo para drenar las colecciones peripancreáticas. También cuando hay neoplasias quísticas de páncreas, que el diagnóstico muchas veces es difícil, no se sabe si son quistes simples o a veces si son pseudoquistes, a veces puede ser difícil el diagnóstico, podemos funcionarlo para aspirar el líquido y estudiar el líquido, hacer citología. Aquí tenemos un caso de una gran lesión quística en la cola del páncreas. Estos pacientes, digamos, muchas veces si se puede hacer un ultrasonido endoscópico y tomar la biopsia, se hace, ¿verdad? O se toma la muestra de líquido. Si no, se puede hacer también por vía percutánea, pero es importante, ¿verdad?, estudiar estos pacientes porque sabemos que el tipo de cirugía, ¿verdad?, si la lesión fuera maligna o premaligna, el tipo de cirugía es bien compleja, ¿verdad? Ir a quitar hacer un Whipple, digamos, no es una cirugía cualquiera, entonces uno debe estar bastante seguro de qué tipo de lesión tiene el paciente. Como sabemos, el líquido se estudia en las neoplasias de páncreas porque nos puede ayudar a determinar qué tipo de quiste pancreático sea el que tiene el paciente. A esto, básicamente, lo que se le hace al líquido, se le hace estudio de amilasa, el antígeno carcinoembrionario y el factor vascular endotelial, ¿verdad? Porque según los diferentes tipos de valores que obtenga, uno puede inclinarse por un tipo de lesión, aparte, ¿verdad?, el estudio citológico, ¿verdad? Que si nos diera, digamos, una citología serosa, mucinosa o inflamatoria, ¿verdad? Entonces, todos estos criterios del estudio de líquido nos pueden ayudar a determinar el tipo de quiste del páncreas. Otras lesiones que biopsiamos en las masas renales, podemos tomar biopsia también. Quiste, como en este caso, otra lesión, es un quiste parapiélico, ¿verdad? Esta función fue no solo diagnóstica, sino terapéutica, porque el quiste comprimía lo que es el ureter, ¿verdad? Y le estaba dando síntomas al paciente. También toma de biopsia de esta lesión, por ejemplo, renal, con una pared gruesa que no se sabía, ¿verdad?, si era de tipo neoplásica o era un proceso infeccioso que cursaba el paciente. Esta la hicimos guiadas por ultrasonido.
En la medida de lo posible, cuando nosotros podemos hacer la biopsia guiada por ultrasonido, lo hacemos así, porque la biopsia, aparte de ser más barato, es más rápido, ¿verdad? Entonces, si lo podemos hacer por ultrasonido, lo hacemos por ultrasonido. Si no, pasamos a hacerlo por tomografía. En este caso, lo que tenía el paciente era un proceso infeccioso. Los abordajes de otro tipo de lesiones, como en el caso de las lesiones profundas de la pelvis, podemos hacerlo de varias vías. Podemos hacer punciones percutáneas directas, podemos hacer punciones transóseas incluso, ¿verdad? O incluso también podemos hacer punciones transrectales o punciones transvaginales, ¿verdad? Cuando las lesiones son bien profundas en la pelvis y no se pueden acceder a ellas. Aquí tenemos un caso de una paciente que tenía una masa en el músculo ilíaco izquierdo, ¿verdad? Las punciones óseas, cuando tomamos biopsia de hueso, nos auxiliamos con otros tipos de agujas, ya serían agujas tipo trócares más gruesos, que usualmente pueden ir entre los 11 o los 13 gauss, ¿verdad? Y nos auxiliamos con martillo para poder pasar la cortical, ¿verdad? Como en este caso, una paciente tenía unas lesiones osteolíticas en el hueso ilíaco. Otro caso aquí, un paciente que tenía un absceso profundo en la pelvis que no era accesible por la vía suprapúbica, ¿verdad? No podíamos llegar con seguridad. Entonces hicimos un ultrasonido rectal y vimos que la lesión estaba directamente ahí. Y con la misma técnica que hacemos el ultrasonido transrectal, puncionamos, ¿verdad? Con técnica de Seldinger, pasamos una guía por vía rectal y terminamos colocando un catéter de drenaje por vía transrectal, ¿verdad? Esto es un procedimiento que es bastante bien tolerado por los pacientes. Ahí pueden ver ustedes, estamos con el ultrasonido endocavitario transrectal y ya con el catéter colocado, cómo aspiramos todo el material purulento del paciente. ¿Verdad? Esto, cuando uno hace drenaje por vía rectal, es decir, lo principal es que uno debe estar seguro que la colección está infectada, ¿verdad? Porque si no, es decir, si la lesión no es infecciosa, está contraindicado el abordaje por vía transrectal, ¿verdad? Pero si se funciona transrectal, es un proceso infeccioso, es bien tolerado, ¿verdad? Y los pacientes se recuperan bien, ¿verdad? No hay ningún problema de una complicación mayor por eso. Otros casos que hemos hecho, biopsia, por ejemplo, en este caso, un paciente que tenía una lesión en el músculo psoas del lado izquierdo. Hicimos primero una aguja fina para tratar de aspirar a ver si teníamos estudio bacteriológico y después hicimos un trucut de la lesión. Masas mediastinales, también podemos biopsiarlas. Cuando biopsiamos tórax, generalmente lo hacemos guiados por tomografía, ¿verdad? Porque sabemos que el ultrasonido, si se nos interpone aire, vamos a perder la visualización. A veces podemos hacerla así también, guiados por ultrasonido. En este paciente lo que tenía era una neoplasia de células azules, concluyeron el patólogo y ese fue el diagnóstico. Estos son otros tipos de casos de biopsias pulmonares, ¿verdad? Podemos biopsiar masas grandes, como esta gran masa en el pulmón izquierdo. Otros tipos de lesiones nodulares pulmonares, en este caso un adenocarcinoma de pulmón, tenía también un importante derrame pleural. Y vemos, tomamos aquí, en este caso, primero con aguja fina y después tomamos un trucut en este paciente. El entrenamiento de la toma de biopsia, ya nosotros el año que viene vamos a tener 20 años que aprendimos a realizar este tipo de biopsia. Eso fue cuando estábamos todavía de residente en el año 2003, que tuvimos el Instituto Nacional de Cancerología. Aquí estoy yo, el jefe era el doctor Héctor Murrieta,
en ese entonces, que también era el presidente de la Asociación Mexicana de Radiología, el doctor Jorge Castillo de Estelí, también estaba rotando ahí con nosotros. Estos son otros casos de biopsia de nódulo pulmonar. Aquí las lesiones que se prefieren biopsiar en el pulmón son las lesiones que están periféricas, ¿verdad? Porque en el pulmón, mientras menos parénquima sano se pase, menor cantidad de complicaciones vamos a tener. Entonces, el abordaje que debemos de realizar, cuando es posible, evitar tocar el pulmón, ¿verdad? En este caso, una biopsia de un nódulo periférico pequeño, ¿verdad? Miren el tamaño de la aguja, ¿verdad? Que no es muy grande el nódulo, y la imagen es de reconstrucción como la toma de la biopsia quedó en el centro del nódulo. Como les mencioné, a veces cuando es posible podemos tomar biopsias pulmonares guiadas con ultrasonido. En este caso, un paciente que tenía una gran masa pulmonar, que se miraba perfectamente por ultrasonido, la tomamos la biopsia por esta vía. Lo que hacemos nosotros sí siempre es que los pacientes los llevamos a la sala de tomografía, aunque la tomemos con ultrasonido, porque si nos entra aire, ¿verdad? Aunque sea a través de la luz de la aguja y se nos superpone entre la lesión y los haz del ultrasonido, nosotros vamos a perder totalmente la visualización. Entonces, cuando uno toma biopsia de pulmón, lo ideal, aunque ocupe el ultrasonido, lo ideal es tenerlo en sala de tomografía al paciente. Aquí tenemos otro caso de otra lesión, otras lesiones pulmonares periféricas, pequeñas. Le hicimos ultrasonido y se lograba ver la lesión, ¿verdad? Pequeña a través del ultrasonido. Hicimos básicamente lo que les mencioné, la llevamos a sala de tomografía y estamos con el ultrasonido, ¿verdad? Porque el ultrasonido, la ventaja es que estamos viendo en tiempo real. Es cierto que los tomógrafos tienen software de fluorotomografía, pero es mucha radiación, ¿verdad? Y nosotros no queremos estarnos exponiendo a radiación. Entonces, siempre que es posible ocupar el ultrasonido, pues en pulmón lo ocupamos y a veces nos auxiliamos también con la tomografía, ¿verdad? Para evaluar exactamente que quedó bien la aguja. Aquí vemos lo que es la toma de la biopsia, ¿verdad? La dificultad en pulmón, obviamente, es que el paciente está respirando, ¿verdad? Entonces la lesión va para arriba, va para abajo, va para arriba. Entonces es complejo, ¿verdad? Este tipo de biopsia por esa dificultad. Vemos aquí que está la lesión y vemos ahí el pase de la aguja, que pudimos caer bien en la lesión, ¿verdad? Pero sí, siempre este tipo de biopsia siempre son un riesgo no solo por los riesgos, digamos, del neumotórax y el sangrado que puede tener el paciente, sino porque el movimiento, ¿verdad? Que va el pulmón para arriba y para abajo y el nódulo o la lesión se nos mueve, ¿verdad? Más cuando son nódulos pequeños. Hay, digamos, ciertas técnicas que uno se debe de auxiliar a la hora de toma de biopsia, como ocupamos aquí en este caso. Teníamos esta masa, ¿verdad? Pulmonar, y lo que queríamos acceder, digamos, era a través de aquí, no tocar pulmón, como les mencioné. Entonces buscamos cómo hacer un abordaje paravertebral, pero si se fijan ustedes, la zona aquí no es muy amplia, ¿verdad? Entonces para poder entrar, probablemente la aguja iba a caer por aquí y tal vez no íbamos a tener una muestra adecuada, ¿verdad? Entonces, en esos casos, uno lo que puede hacer es una hidrodisección, ¿verdad? Que se llama, que lo que hacemos es ampliar esta área estrecha, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que metemos una aguja y infiltramos, ya sea con lidocaína o con salino, lo que sea. Entonces, al hidratar, digamos, el tejido ensanchamos la vía de acceso a la lesión. Entonces,
con eso, digamos, como en este caso, lo que logramos fue ensanchar la vía por donde íbamos a entrar y así tomamos la biopsia de la zona de la lesión donde nosotros queríamos. Estas técnicas de hidrodisección se ocupan también para otras cosas. Por ejemplo, cuando hacemos ablaciones y queremos separar estructuras, ¿verdad? Porque no queremos quemarla, uno puede hacer también hidrodisección para separar, meter salino y eso. Y es una técnica, ¿verdad? Un auxiliar bien importante en intervencionismo. Otro caso de otro paciente, una biopsia pulmonar grande. Aquí este paciente era fumador crónico, tenía enfisema pulmonar, no había una vía segura para llegar aquí a la lesión. Por ley había que pasar el parénquima. Así lo hicimos, se le explica al paciente, eso sí, los riesgos, ¿verdad? Que puede tener un neumotórax. Y otra cosa que se me había olvidado mencionarle, siempre que tomamos biopsia de pulmón, tenemos que tener un catéter a la par, ¿verdad? Porque el paciente puede terminar con su catéter, su tubo de tórax, ¿verdad? Tiene una probabilidad alta y el paciente debe estar claro de eso, y igual los familiares y el médico que solicite la biopsia debe estar claro. En este caso, digamos, este paciente, tomamos la biopsia y lo que ocurrió que se hizo un neumotórax grande, ¿verdad? El paciente, en este caso, inmediatamente comenzó a presentar dificultad respiratoria y hicimos básicamente lo que le mencioné. Ahí mismo teníamos el catéter y ahí nomasito le pusimos lo que es el catéter, ¿verdad? Aquí vemos ya la entrada del catéter y logramos reexpandir de nuevo el pulmón, ¿verdad? Pero este paciente, digamos, ya tuvo que quedar hospitalizado durante varios días con su tubo, ¿verdad? Conectado a su sello de agua hasta que se cerró la fuga ahí de aire. A ver, una cosa que debe estar claro, tanto el paciente como el familiar y como el médico tratante, ¿verdad? Que eso puede ocurrir. Con lo que respecta a las complicaciones de las tomas de biopsia, tenemos que cuando biopsiamos pulmón, digamos, es de las complicaciones más comunes, ¿verdad? Si hacemos lo que es el neumotórax. Si hacemos una punción con aguja fina, se puede presentar un neumotórax entre un 10 y un 25% de los casos. Si hacemos con aguja gruesa, se puede presentar entre un 10 y un 60% de los casos. Afortunadamente, la mayoría de los neumotórax que se producen no son significativos, pero sí de un 2 a 20% de los pacientes que se toma biopsia de pulmón pueden terminar con un tubo de tórax. Las otras complicaciones de manera general que se pueden presentar en las biopsias son las hemorragias, que son relativamente bajas, la mayoría de veces no son significativas. Aquí hasta un 12% con aguja gruesa, pero de estas usualmente no van a requerir tratamiento, son hemorragias pequeñas, ¿verdad? Y solo entre 0.5 y 3% van a requerir transfusión. Otra complicación que es la siembra tumoral. Esto, digamos, casi anecdótico, es una preocupación que siempre mencionan los familiares, que si no se va a extender o a diseminar el tumor por la toma en la biopsia, pues esto puede ocurrir, pero es muy raro. Digamos, solo se ha demostrado en el 0.01% de las biopsias que uno toma. Y la muerte, afortunadamente, es muy rara, ¿verdad? Pero sí puede ocurrir con aguja fina 0.01%, con aguja gruesa 0.1%, pero eso depende del paciente y del órgano que se va a biopsiar. Bueno, estos ya son otros procedimientos, que son colocación de funciones pleurales para drenaje de empiema, otros tipos de punciones, por ejemplo, en este caso un linfangioma. Este fue un caso que hicimos, que le aplicamos OK432, picivanil, ¿verdad? Un linfangioma en un paciente que estaba con traqueostomía, tenía múltiples linfangiomas y no podía, el paciente le estaba comprometiendo la vía respiratoria. Y le hicimos la punción y la administración del OK432, que lo que hace básicamente es una reacción inflamatoria, ¿verdad? Y que eso va a cerrar todos los poros del
del linfangioma para que se deje de producir líquido, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El paciente ya después, ya se desapareció el linfangioma, ¿verdad? Y tenía otros linfangiomas. Le hicimos varias sesiones de punciones a este paciente y ya pues después terminó ya sin la traqueotomía y normal. Igual hacemos punciones de cuerpos vertebrales. Aquí, digamos, abordaje transpedicular. En esto nos auxiliamos con arcoenceofluoroscopía o punciones incluso intradiscales, ¿verdad? Ya sea para toma de muestra o para hacer procedimientos para hernias discales o diferentes causas de dolor discogénico, en el cual uno puede administrar diferentes sustancias, entre ellas el alcohol o discogel. Okay, entonces, a manera de conclusión, tenemos que decir que la toma de biopsia ya por imagen es una forma segura y eficaz de tomar biopsia. Diría yo que es el método de elección en una gran mayoría de biopsias que se realizan, ¿verdad? Dependiendo de cada caso. El hecho de ser un procedimiento de mínima invasión lo hace accesible a la gran mayoría de pacientes y es imprescindible y óptimo el conocimiento e interpretación de las imágenes para poder realizar este tipo de procedimientos. Bueno, le agradezco a todos por su tiempo, al hospital por invitarme y es lo que les traía el día de hoy. Y siempre, ¿verdad? Para poner a la orden, estamos en la clínica de tumores de hígado y páncreas en el Centro Oncológico Torredos, primer piso. Previa cita por la tarde cuando tengan pacientes que necesiten alguna programación de algún tipo de biopsia. Muchas gracias, doctor Ramón Castillo. Importante, muy visual, creo que es lo interesante de este aspecto, ¿no? Contar con esta estrategia que tiene una opción, un complemento a la cirugía, a los procedimientos en algunas ocasiones endoscópicos, que tal vez no podamos llegar a algunas localizaciones como lesiones de páncreas, como usted comentaba. Si alguien tiene alguna pregunta de manera virtual, puede hacerla a través de este medio o levantar la mano. No sé si alguno de los colegas en el auditorio. Doctor, ¿cómo está? Adelante. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. Doctor Ramón, mi pregunta. Comentabas que en la clasificación de TIRAT europea se podrían biopsiar lesiones menores de 1 centímetro. Muchas veces estas las podemos seguir. ¿Qué recomendación harías? ¿Cuáles serían esos criterios que tomarías para biopsiar lesiones de tiroides menor de 1 centímetro? Sí, los criterios son lesiones de alta sospecha de malignidad. Digamos, en tiroides la característica principal de sospecha de malignidad son las microcalcificaciones, ¿verdad? Una lesión con microcalcificaciones debería de biopsiarse. Ese es un hallazgo de alta sospecha. Ya, o un nódulo, por ejemplo, que sea muy hipoecoico, ¿verdad? Eso se deberían de biopsiar, pero si tiene microcalcificación y es muy hipoecoico, aunque sean menores de 1 centímetro, se debería de biopsiar. Es decir, recordemos que las guías son guías, ¿verdad? No es una cosa absoluta, ni es que si le tomaron una biopsia y medía menos y porque dice la ACR TIRAT, eso no quiere decir que sea algo incorrecto. Pues incluso, como les dije, en la europea se puede hacer, ¿verdad? Y no veo ningún inconveniente. Además, sabemos que ese tipo de biopsia es una biopsia que es barata, es una biopsia de bajo riesgo, ¿verdad? Y yo creo que es peor, digamos, decirle al paciente que tienes que estar viniendo cada 6 meses durante 2 años a estar haciendo ese seguimiento que al final va a quedar en la misma duda, no va a saber, ¿verdad? Entonces, para mí es mejor, digamos, tomar la biopsia y ya tener un diagnóstico definitivo, aunque sea menor de 1 centímetro, ¿verdad? No, me parece que es más costoso, más estresante para el paciente y todo el mundo que ande con una lesión que sea sospechosa y que solo porque no llega a 1 centímetro no la va a biopsiar. Y además, como les mencioné, hay otros criterios, pues no solo el TIRAT del ACR, hay TIRAT europeo, hay un TIRAT coreano y hay otro TIRAT, incluso que no recuerdo, ¿verdad? Hay varios criterios, ¿verdad? Pero uno pues debe evaluar cada caso en particular.
Correcto. Estamos de acuerdo. La presencia de microcalcificaciones, el tamaño, la hipocondrogenesidad, la vascularización. El doctor Miguel Torres, felicidades, doctor Castillo. En biopsias hepáticas se puede usar biopsia con vacío en lesiones grandes. Yo no tengo experiencia con biopsias por vacío, pero digamos en hígado yo no recomendaría, porque sabemos que la biopsia con vacío obtiene más cantidad de tejido. Pues el hígado es cierto que es bastante un órgano noble, digamos, para la biopsia, pero tampoco hay que abusar, ¿verdad? Por ejemplo, si biopsiamos una lesión que pensamos que es un hepatocarcinoma, o hay lesiones benignas que son hipervascularizadas, pues creo que podría sangrar mucho, ¿verdad? Y con el trucute es más que suficiente. Me parece que sería como muy exagerado hacer una biopsia de aspiración, de vacuum, en un hígado, ¿verdad? Porque no me parece que sería necesario, pues. Ok. Respecto a lo que comentaba, doctor Castillo, del abordaje de las lesiones torácicas, que obviamente, perdón, lumbares, columna, que puede ir desde algún proceso maligno hasta una tuberculosis, un mal de Pot y demás. En esos casos de fracturas patológicas, independientemente de la causa, ¿contamos con algún tipo de opción en nuestro medio disponible para tratamiento? Tal vez cementoplastía, algún tipo de Sí, claro que sí. Sí, tenemos que recordar que el procedimiento de la vertebroplastía lo realizamos aquí, ¿verdad? Yo lo realizo, muchos cirujanos de columna lo realizan. El procedimiento de la vertebroplastía está indicado para dolor usualmente, ¿verdad? Esa es su principal indicación, controlar el dolor. Se usa tanto para lesiones tumorales, primarias o metastásicas, o para fracturas por osteoporosis, que creo que es la causa más común, y es para tratar usualmente el dolor. Si tenemos un paciente con una lesión vertebral, ¿verdad? Que descartamos un proceso infeccioso, podemos hacer una vertebroplastía previa evaluación. Digamos, ¿qué es lo que vamos a fijarnos nosotros? Por ejemplo, en la conservación del muro posterior de este paciente. Porque cuando hacemos una vertebroplastía, recordemos que vamos a inyectar cemento dentro de la vértebra y lo peor que nos puede pasar es que el cemento se fugue hacia el canal vertebral, ¿verdad? Y nos comprima raíces y todo eso sería peor, ¿verdad? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una lesión que no compromete el muro posterior de la vértebra, ¿verdad? Y que nos vamos a tener una bastante seguridad de que no va a fugar al canal, podemos hacerlo perfectamente, ¿verdad? Por eso hay que valorar cada caso, pues. Claro. Eso sería el principal criterio, evaluar el muro posterior de este paciente para que el cemento, digamos, se retenga ahí, ¿verdad? Perfecto. Sí, importante, ¿no? La anatomía. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirla o levantar la palabra. Me preguntan las lesiones retroperitoneales, si va a realizar algún tipo de abordaje, prefiere hacerlo de manera posterior o anterior. Sí, presencia de masas retroperitoneales. Sí, siempre que sea posible, posterior, ¿verdad? Okay. Si es retroperitoneal, porque no queremos pasar por todas las asas del intestino delgado, ¿verdad? Okay. Entonces, si uno encuentra una vía posterior segura, pues creo que esa sería la mejor vía, ¿verdad? Además que son más toleradas por el paciente, ¿no? Es decir, le duele menos, ¿verdad? Que intentar pasar por asa y todo eso. Ok, bueno, solo un comentario a la doctora Lidia Martínez. Excelente conferencia. Si una pregunta, duda. Si el muro posterior está comprometido, no recomendaría la vertebroplastía. Es la duda, ¿verdad? Sí. Si el muro posterior está fracturado, comprometido, es una contraindicación para vertebroplastía, ¿verdad? A manera de recordatorio, pues recordemos que las fracturas por osteoporosis se da una fractura de la vértebra en cuña, es decir, generalmente se fractura más la parte anterior de la vértebra, ¿verdad? Entonces, ese son el tipo de fracturas que más comúnmente se tratan para vertebroplastía, porque el muro posterior está conservado.
Pero si el muro posterior, es decir, la parte posterior del cuerpo vertebral está comprometido, ¿verdad? Ya sea por comido, como decimos, ¿verdad? Por un tumor o que esté fracturado, el cemento se va a fugar por ahí, ¿verdad? Entonces eso es una contraindicación, ¿verdad? Porque, es decir, el paciente podría salir peor, ¿verdad? Del procedimiento. Así es. ¿Alguna pregunta? Okay. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Un momento, el doctor Paulino Bravo pide la palabra. Adelante, doctor Bravo, puede hacer su comentario. Sí, primero felicitar al doctor Julio Castillo por su excelente presentación. No sé si me están escuchando. Adelante, doctor, le escuchamos. Adelante. Sí, felicitaciones al doctor Julio Ramón Castillo, ¿verdad? Yo he hecho vertebroplastía en el hospital y siempre la preocupación está en precisamente pues, en la pared posterior, ¿no? Si ponemos el cemento y se va para atrás, podemos dejar con daño parapléjico a estos pacientes, ¿no? ¿Alguna forma de explorar, de conocer de antemano cómo está la lámina, la parte posterior? Porque la cifoplastía resulta pues muy costosa para los pacientes, la vertebroplastía es más económica, ¿no? Claro, okay. Con la cifoplastía tendríamos la ventaja de que no va a ocurrir eso, ¿no? Okay. Sí, bueno, todo paciente debe ser bien evaluado. Ese es decir, el principio de todo procedimiento. Es decir, un paciente para vertebroplastía por lo menos debe tener una buena tomografía, ¿verdad? En lo que vamos a ver es evaluar bien el muro posterior. Si el muro posterior está conservado, perfecto. Ahora, una cosa muy importante es qué máquina vamos a usar para hacer el procedimiento. Ya sabemos que, de verdad, la técnica de poner los trócares transpediculares, que primero uno hace con el paciente posterior anterior y después pone lateral para ir avanzando la aguja después, cuando pasa el muro posterior. Pero lo importante es que cuando estamos en lateral, ya a la hora de inyectar el cemento, es decir, lo que tenemos que garantizarnos es que la máquina nos dé una visualización nítida del cemento. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer una vertebroplastía en los arcos en C de sala de operaciones porque no tienen una resolución tan buena como un angiógrafo, ¿verdad? La resolución del angiógrafo es muy superior, digamos, y a la hora de hacer una vertebroplastía y uno está inyectando el cemento, uno tiene que estar viendo cómo el cemento, hacia dónde se está yendo y ir controlando la parte posterior, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver lo nítido, lo más nítido que se pueda eso, ¿verdad? Colimar la imagen y para ver lo más nítido que se pueda y el mejor equipo posible, porque es decir, la complicación más temida es eso, que se vaya el cemento para atrás. Entonces yo creo que parte de evitar esa complicación es el equipo que ocupamos para guiarnos a la hora de hacer el procedimiento, ¿verdad? Es muy superior un angiógrafo que un arco en C pequeño, pues, de lo que ocupa en sala de operaciones. Pero por supuesto siempre se pone antes medio contraste, ¿no? Para poderlo visualizar. Es preferible no, porque el contraste puede quedar ahí. Si el contraste queda ahí, no vas a saber si es el cemento o si es el contraste. Entonces lo mejor no poner nada de contraste. Porque el contraste siempre se va a ir para atrás porque hay una vena ahí, ¿verdad? Las venas basivertebrales. Entonces el contraste se va a ir para atrás, pero el problema es que puede quedar contraste ahí en el cuerpo vertebral. Entonces, a la hora que uno pone el cemento, uno no va a estar seguro si es que el cemento ya está llegando hacia el muro posterior o si es el contraste. Entonces, lo mejor es no poner nada, no poner contraste. Sí. Bueno, yo lo he hecho siempre con medio contraste antes. Evalúo y hasta después uso el cemento. Si acaso me siento con la seguridad de hacerlo, ¿no? Si no, hasta ahí llega el procedimiento.
Sí, como todo en la vida, hay muchas formas de hacer los procedimientos, pero digamos, por lo menos donde yo aprendí, usualmente no poníamos contraste por ese detalle, pues que puede quedar el contraste ahí y entonces uno no sabe que si lo que está ahí es el contraste que ya quedó o es el cemento que se está yendo para atrás. Entonces yo creo que es más beneficioso no poner, porque igual cuando uno pone, el contraste se va a ir por las venas basivertebrales que están ahí y van para atrás. Es decir, vos inyectas contraste y cae en estructura vascular ahí misma de la vértebra, su drenaje normal es que vaya para atrás, aunque esté íntegro el muro posterior, ¿verdad? Al fin y al cabo, con la tomografía normal uno puede ver bien la vértebra, si está fracturado o no el muro posterior. Y lo más importante es que si no está fracturado en una tomografía normal, a la hora que esté inyectando el cemento, lo más importante es ver bien hacia dónde se está yendo en tiempo real ese cemento. Considero yo, ¿verdad? Pero como le dije, hay múltiples escuelas en todo el mundo y hay muchas formas de hacer el mismo procedimiento. Esa es mi opinión. Okay, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Bravo, por también compartirnos su experiencia y como bien decía el doctor Castillo, hay diferentes opciones de las cuales podemos hacer uso en pro del paciente. Doctora Sumaya Moreira, felicidades, doctor Castillo, súper interesante ponencia. Estos procedimientos son una alternativa extraordinaria y para la paciente agilizan mucho los diagnósticos. Gracias por su ponencia.